Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que serían los modos de render. Como hablábamos en la clase anterior, existen dos modos de render dentro de V-Ray para SketchUp. Así que vamos a abrir esta parte del Asset Editor. Si no les aparecen estas barras, bueno, váyanse a ver barras de herramientas, y la que vamos a utilizar en esta clase va a ser la de V-Ray for SketchUp. Cerramos y vamos a abrir el Asset Editor, donde nos vamos a encontrar diferentes botones. El primero es para materiales, el segundo es para luces, el tercero es para los objetos de V-Ray que tengamos. Estos no son los objetos generales, sino los objetos de V-Ray, las geometrías de V-Ray. Y el cuarto son los settings o los parámetros. Por acá tenemos otros dos que son el render y el V-Ray Frame Buffer, que es la ventana donde se renderizan nuestras escenas. Por ahora me voy a mantener en lo que serían los parámetros. En clases posteriores vamos a hablar acerca de los demás menús. Vamos a ir a parámetros y nos encontramos en render que tenemos interactive o progressive. La explicación más fácil para la diferencia entre el interactivo y el progresivo es muy sencilla. Cuando renderizamos por render progresivo, no vamos a poder hacer ninguna modificación sobre la marcha, mientras que con el interactivo sí. Es decir, voy a dar aquí en esta pequeña tetera para renderizar. En este momento estoy renderizando por render progresivo. ¿Qué está haciendo V-Ray? Está calculando el light catch, que es uno de los parámetros que está activado. Ya vamos a hablar de eso. Voy a pausarlo mientras termina. Muy bien, ya terminó el proceso de light catch, que es el proceso de cálculo de la uno de los procesos de cálculo de iluminación, y ahora sí está empezando a renderizar, va en 4%, y vamos a esperar a que termine. Una vez terminado el render, tardó más o menos unos 30 segundos. La duración depende también de parámetros que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, esta calidad que está en medio. Si queremos calidad muy alta, alta, mediana, baja o un simple bosquejo. Vamos a dejarla en medio. Y muy bien, sigamos hablando del render. Es importante dejarlo terminar. Noten que aquí ya el botón de Stop, de parar, está desactivado y dice que finalizado. Es bastante importante dejarlo terminar porque hay personas que, por ejemplo, voy a cerrarlo aquí y voy a empezar un nuevo render. Voy a dejar que calcule el light catch. A esperar que lo calcule. Y muy bien, una vez calcula el light catch, a lo mejor cuando va por un 50%, un 60%, paran el render y lo guardan de esa forma porque piensan que ya tiene una calidad aceptable, pero no es así. A medida de que la barra de render va aumentando, esta suciedad, cierta suciedad que queda por acá, se va desvaneciendo. Así que es importante siempre dejar terminar el render. ¿Y a qué me refiero con render progresivo? Voy a pausarlo. Bueno, pausarlo no, detenerlo. ¿A qué me refiero por render progresivo? Voy a aplicar nuevamente un render y voy a moverme por acá en esta escena y noten que no pasa absolutamente nada sobre este render. Pero si yo cierro acá y voy a parar nuevamente, voy a dar clic a esta escena. Pero si yo utilizo el render interactivo y renderizo, noten que ahora hasta se ve un poco diferente los cálculos que empieza a hacer. Y cuando roto mi escena, el render automáticamente se actualiza y se empieza a recalcular nuevamente. Vuelvo a mi escena y se vuelve a calcular dicho render. Voy a hacer algo aquí. Vamos a manejar un poco los materiales. Por ejemplo, aquí, este material, creo que es el cromo pulido, el material de mi esfera. Voy a abrir esta flecha de acá. Bueno, no vamos a tocar eso todavía. Voy a utilizar, por ejemplo, mejor este material, Design Bandana. Voy a dar clic derecho, voy a seleccionar mi esfera. Clic derecho y aplicar a selección. Y automáticamente cambia ese material.
voy a devolverlo al cromo pulido y automáticamente se actualiza. Esta es la diferencia principal entre el render interactivo y el render progresivo. Podemos dejar la escena completamente quieta, que él nunca va a dejar de actualizarse, él siempre va a estar renderizando. Así que voy a pausarlo por un momento. Y esa es la diferencia, voy a detenerlo. Esa es la diferencia entre el interactivo y el progresivo. El interactivo es... yo lo recomiendo cuando estamos trabajando con iluminación, cuando estamos configurando la iluminación o configurando algún tipo de material. Es bastante útil el render interactivo, y el render progresivo se utiliza para el render final. El GPU Acceleration es la aceleración por GPU. La GPU básicamente es la tarjeta gráfica o la tarjeta de video de nuestro equipo. Así que simplemente utiliza la tarjeta gráfica para acelerar dicho proceso. Y bien, una vez hecho nuestro render, tenemos diferentes canales, como es en este caso tenemos el alfa, porque no hemos agregado ningún otro canal, como el canal de reflexiones, de refracciones, etcétera. Tenemos canales RGB, que es el formato de color en el cual salen las imágenes. Tenemos el canal alfa, tenemos una vista monocromática y podemos guardar también nuestra imagen, o en esta flechita todos los canales que tengamos por separado. En este caso solamente tenemos dos. Podemos abrir una imagen, podemos limpiar esta escena, voy a limpiarla y voy a renderizar nuevamente, y podemos activar el track mouse, que es para que se renderice en una región específica, primero donde tengo el mouse. Tenemos también, voy a cerrar por acá, el render por región, que es bastante importante a la hora de las pruebas también, porque podemos ahorrarnos bastante tiempo. Voy a dar clic sostenido para crear este cuadro y voy a renderizar. Y noten que ahora solamente se está calculando la región dentro de nuestro cuadro, porque digo que es bastante importante a la hora de cuando estamos probando con, digamos, con materiales o con algún punto específico de la escena. Bueno, sirve bastante porque nos va a ahorrar el tiempo que tomaría renderizar toda esta parte. Muy bien, ahora vale decir que las propiedades o los parámetros de render que estoy utilizando en esta escena, que pueden descargar en la descripción del video, son los parámetros que vienen por defecto dentro de V-Ray. Este cielo que se ve al fondo, este sol, absolutamente este tipo de iluminación, absolutamente todos son los parámetros básicos que vienen con V-Ray por defecto. Podemos también, una vez cerramos todo, podemos volver a abrir el V-Ray Frame Buffer dando clic acá en Show Frame Buffer, o también lo podemos obtener acá. Abrir V-Ray Frame Buffer. Muy bien. Y bien, esos son los modos de render que tenemos en SketchUp y algunos de los parámetros o de las herramientas que nos da el V-Ray Frame Buffer.